espero que se encuentren muy bien. Soy Erika Albarrán, docente de la Facultad de Artes y Diseño Tasco. Bueno, si es la primera vez que nos ven, pues bienvenidos. Ya hay mucha oferta, ya hay muchos videos arriba que nos han compartido varias personas y que estoy segura que les van a interesar muchísimo. Bueno, en estos videos compartimos diferentes procesos, líneas de investigación y producción de obra, pues de todo lo que conlleva el formar parte de la comunidad en torno a las artes y el diseño. En esta ocasión quiero yo compartirles el proyecto del maestro Víctor Monroy y les voy a contar un poquito de él. El maestro Víctor Monroy es maestro en artes visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Tiene 30 años de experiencia como docente en diferentes instituciones y es profesor de fotografía de la FAD Xochimilco. Ha impartido cursos, talleres y conferencias y también ha publicado libros. Por supuesto, también ha expuesto en casas de cultura, galerías, en México y en el extranjero. En el 2011 recibió el Premio de la Cámara de Plata por la agencia Cuarto Obscuro. Coordina el GIIP, que es el Grupo de Investigación Imago Post-Aural, adscrito a la División de Investigación FAD UNAM. En especial, creo que este video es muy interesante porque nos comparte cómo nace un proyecto, cómo nace su proyecto, porque no siempre lo que termina siendo es como lo concebimos al principio y me parece muy enriquecedor que nos comparta todos los detalles, ¿no? Desde la planeación, por dónde iba, cambió de rumbo o no, lo conservó, en qué resultó. Entonces, yo las y los invito a que lo vean. Insisto, estoy muy interesada en el proceso de los resultados, ¿no? Del proceso que vemos, de lo que vemos al final. Este video me pareció maravilloso porque al ratito platicamos por qué. Véanlo y espero que lo disfruten tanto como yo lo hice. Buenos días, buenas tardes. Soy Víctor Manuel Monroy de la Rosa, artista visual. Sí, tengo el inmenso placer de compartir con ustedes unos momentos para platicar sobre un proyecto de los múltiples que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria. Déjenme les comento. Sí, las circunstancias, mi sensoriedad, mis capacidades a lo largo de mi formación me indicaron, me condujeron, me llevaron al mundo de la fotografía, al universo fotográfico. En ella encontré las aristas, las vertientes, los nodos, ¿sí? Las formas en las cuales yo podía interactuar con total libertad y con total dedicación. Es necesario mencionar que estoy aquí gracias a una invitación que Difusión Cultural de FAD Tasco me hizo para compartir algunas de mis experiencias. Luego entonces agradezco a todas y cada una de las personas que hicieron posible esto. Por lo mismo que, como les comentaba, la mayor parte de mi trabajo lo desarrollo desde la disciplina de la fotográfica. Estoy adscrito a la Facultad de Artes y Diseño en Campus Xochimilco, en el área de fotografía. Desde hace una buena cantidad de años estoy dedicado como parte fundamental de mi actividad a la enseñanza de la disciplina fotográfica. En esta ocasión, el proyecto que yo elegí para compartirlo con ustedes es el denominado Ñañu Saxofi. ¿Por qué seleccioné este?
Seleccioné este porque Ñañú Saxofi es el seudónimo que desde hace algunos años que como artista utilizo. Y fue un proyecto que me permitió definir en él muchas de las maneras que yo andaba experimentando, que yo andaba investigando, que yo andaba desarrollando en la disciplina fotográfica y su vinculación con otras disciplinas. Fueron un conjunto de circunstancias las que ocasionaron que disponiera de los elementos necesarios para planear este proyecto de investigación denominado Ñañú Saxofi, el cual con mucho gusto compartiré sus procesos, ¿sí? Sus procesos que me llevaron a la culminación de ello. La carpeta Ñañú Saxofi consta de 50 piezas elaboradas en papel, sobre papel hecho a mano, elaboradas integrando con sistemas digitales, ¿sí? Algunos dibujos, algunas tipografías o caligrafías y sobre todo un universo fotográfico. En este conjunto de disciplinas que inciden en el proyecto me permitió amalgamar las posibilidades que las artes visuales se presentan a los creadores para el desarrollo de las propuestas. Muy bien, entonces comenzaré por platicarles el origen de este proyecto. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Muy bien, comentábamos que la parte procesal de Ñañú Saxofi tiene un origen. Este origen está fundamentado en cuando estuve experimentando con los procesos del siglo XIX, procesos fotográficos, cómo evolucionar superficies y poder transferir una imagen. Sin olvidar que en aquel entonces las imágenes deberían de ser muy grandes para poderlas transmitir por contacto, ¿sí? Entonces, la primera decisión, la primera conclusión que se llegó fue: necesitamos un soporte. Se necesita un soporte que tenga estas características. ¿Sí? Probé los papeles de algodón. Me daba unas características de mucha calidad. ¿Sí? Respondían en gran medida a la gama tonal, a la definición de la imagen. Pero me faltaba, no me daba la textura que yo quería, no me daba la coloración que yo quería. Y entonces, sí, me acerqué a papeles todavía con otras características. Uno de ellos era el amate, me llevó al papel amate. Este papel amate traté de emulsionarlo, primero buscarlo. Antes no lo vendían con tanta facilidad como ahora, entonces busqué el papel amate con las diferentes coloraciones que hay: el café, el blanco, el negro, el moteado. Y experimenté poniéndole una emulsión. No me satisfizo del todo. ¿Sí? Y sí, obviamente busqué otras posibilidades. Y en ese ínter en que andaba buscando cómo elaborar un soporte, llegó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas el maestro Teiji Ono a dar un curso de un proceso que recibe el nombre de Washi-Sokei. ¿Qué es el Washi-Sokei? El Washi-Sokei es mediante la obtención de fibras naturales, ¿sí? Y a través de la técnica para la elaboración de papel a la manera oriental, ¿sí? Realizar obra. Es decir, ¿sí? No se trata de un procedimiento que nos permita solo obtener hojas. No se trata de un procedimiento que nos permita solo obtener hojas, sino es un procedimiento que implica que con las fibras y con los procedimientos de la obtención del papel se obtenga una obra. ¿Sí? Momentáneamente, producto de las cualidades y de la belleza que se obtiene al trabajar el Washi-Sokei, olvidé de momento mis objetivos que yo tenía planteados en este proyecto Ñañú Saxofi y me puse a investigar sobre las fibras, me puse a investigar sobre cómo obtenerlas, me puse a investigar qué cualidades tenían, experimenté mucho el proceso que Teiji Ono transmitió,
¿sí? Esta manera oriental de realizar y fabricar papel, ¿sí? Me llevó a intentar buscar los soportes que me permitieran llevar estas imágenes a estos soportes, ¿sí? Entonces olvidé un tiempo estos objetivos y especulé y experimenté mucho con los procesos fotográficos. Esta misma investigación sobre el papel permitió que yo fuera delimitando las fibras con las cuales obtenía el material con el que iba a trabajar, y a partir de los conocimientos que Teiji Ono transmitió, bueno, pues aprendí que de cualquier fibra natural, ¿sí? Elaborándola, trabajándola apropiadamente, obtenemos el material para hacer papel o hacer obra con papel, cualquiera de las fibras. Y entonces les decía, en esta investigación yo empecé a delimitar cuáles serían las fibras con las cuales yo iba a trabajar, ¿sí? Para la obtención de papel. Obviamente lo primero que seleccioné fue la mate, producto de mi cercanía y de mi gusto por las culturas mesoamericanas, y por el saber que la mayoría de los libros que se conservan están hechos con esta técnica. Bien sabemos que hay códices sobre piel, ¿sí? Sobre piel como si fuera un pergamino, y hay códices sobre papel o sobre protopapel, como lo han llamado, que es el papel amate. Entonces, delimité en primera instancia que yo iba a obtener obra washi-soke o papel con las fibras, ¿sí? De la mate. Y también descubrí otra planta que estaba vinculada necesariamente a toda la historia de la cultura mesoamericana, que es la planta del maíz. Y en esta investigación, en esta experimentación, en esta búsqueda se encontró que la planta del maíz es muy generosa, ¿sí? Porque en cada una de sus partes nos permite obtener una fibra con diferentes cualidades para la elaboración del papel. Del tallo, sin olvidar que con el interior del tallo fabricamos la pasta de caña, ¿sí? Y con el exterior podemos hacer papel con las hojas del tallo, que son unas hojas sendonos que, aparte de servirnos para hacer tamales o corundas, nos permite hacer papel también. Las hojas que envuelven a la mazorca, ¿sí? Con las hojas que envuelven a la mazorca, ¿sí? Nosotros podemos también elaborar papel. Y con el olote mismo. Después de desprender los granos, con el olote mismo podemos hacer papel. Entonces esta riqueza de la planta para poder procesarla y obtener fibras para hacer papel, ¿sí? Me llevó a que fuera la segunda planta con la cual yo iba a trabajar, el maíz. La tercera planta que también me permití llevarla a cabo fue la fibra que nos dan los magueyes. La fibra que nos dan los magueyes. Los últimos descubrimientos, ¿sí? Arqueológicos han determinado que la manera de destilar el mezcal no es europeo, no lo trajeron los europeos, sino que ya se destilaba desde muchos tiempos atrás, ¿sí? Ya se destilaba el maguey, ya se destilaba el corazón del maguey para obtener lo que ahora llamamos un mezcal. Bueno, si todo ese bagazo, toda esa fibra que sobra después de destilar, de obtener los jugos del maguey, las mieles del maguey, me llevó y pude experimentar con las fibras del maguey. Entonces ya tenía los tres elementos, ya tenía el amate, ya tenía el maíz, ya tenía el maguey, con los cuales me puse a obtener hojas de papel. ¿Sí? Hojas de papel, decía yo, a la manera japonesa, ¿no? Utilizando un bastidor que permitiera filtrar el agua, ¿sí? Y la fibra depositarla en él y obtener una hoja, como esta que está aquí colgando, que no la desprendo del todo para que la puedan observar, ¿sí? Esta hoja que tengo aquí, pues obviamente está hecha con una fibra que después fue pigmentada con un pigmento de fibras, un pigmento para textiles. Ya teniendo, bueno, con este procedimiento me permití, ¿sí? Obtener estas hojas. Esta especulación y esta experimentación, ¿sí? Me llevó a recordar que la mayoría de los libros antiguos, ¿sí? Han sufrido un deterioro, dado su maltrato, las vejaciones de los que han sufrido, la mala manera de conservarlos, y entonces tienen desgastes. En el proceso de elaboración
no siempre somos afortunados y cuando tratamos de desprenderla, se rasga, se rompe la hoja, ¿sí? Y bueno, la hoja, los fragmentos de hoja, a mí me sugirieron, o me recordaron, esas partes desgastadas de los códices. Y entonces decidí buscar a propósito estos fragmentos. Buscar una forma irregular que me permitiera no solo obtener un fragmento, ¿sí? Esos fragmentos son los que yo en un momento dado consideré que podría emulsionar y transferirles una fotografía en sí. Hice pruebas con diferentes técnicas tratando de lograr esto. Sí obtuve resultados, pero en lo personal no encontraba aún el punto que me permitiera afirmar, ya lo tengo, esta es la forma en que lo voy a solucionar, ¿sí? Y paralelo a toda esta búsqueda del soporte, bueno, pues hay otra parte que corre también, y esa enseguida la comento. Bien, estábamos comentando, el soporte ya lo habíamos ido definiendo a partir de las enseñanzas recibidas en el curso del Washizuokei. Paralelo a esto, el proyecto de Ñañusa Tsufi seguía caminando, seguía buscando los elementos que lo iban a conformar. Esta búsqueda formal, esta búsqueda técnica y esta búsqueda conceptual necesariamente está muy influida por esta relación entre la imagen y el texto, entre la imagen y la palabra. El conocimiento, el acercamiento a los diferentes vestigios de las culturas, no solo mesoamericanas, y las culturas del mundo, me había despertado el interés de buscar en un proyecto la integración de imagen y texto. El soporte lo seguía experimentando y lo seguía elaborando. Pero también, a partir de un evento que tuve en mis inicios como estudiante de artes visuales en San Carlos, y una de mis primeras exposiciones fue sobre un texto. Empecé a diseñar, ¿sí?, no un alfabeto, pero sí una especie de alfabeto con un conjunto de características. Este conjunto de características la recuperé de tiempo atrás de la manera en que, después de llover en las zonas en las cuales yo habitaba desde niño, ¿sí?, cómo el agua descendía, cómo se movía cuando estaba lloviendo, cómo formaba unos meandros, cómo formaba unas líneas onduladas, cómo seguían unas direcciones. Y obviamente esta manera de desplazarse del agua, a mí, cuando tuve la oportunidad de tener un instrumento marcador, un lápiz bolígrafo en mis manos, pues inmediatamente empecé a jugar con ello, a trazar sobre una superficie estos recorridos, dando como resultado unas líneas onduladas, ¿sí?, que siempre me permitían especular con las direcciones. Esta manera de trazar las líneas me llevó a considerar usarlas como base para yo empezar a desarrollar, ¿sí?, unas letras, una tipografía, una caligrafía, un texto. Estos textos, ¿sí?, los empecé primero con la decisión de cuántos caracteres, cuántas letras debería de tener. Hay una gran influencia en las tablillas de la escritura cuneiforme, que me sugirió los formatos, la manera en que deberían de seguir las secuencias. Entonces empecé a diseñar o a conformar, ¿sí?, cada uno de los componentes de estas letras, de este alfabeto personal. La conclusión era de que cada una de las letras no debería tener rectas, deberían de ser curvas, absolutamente curvas, todo el tiempo deberían de ser curvas. Debería seguir una forma sinuosa, una forma sensual, ¿sí?, en direcciones, subir, bajar, enrollarse en sí mismo,
irse a la izquierda, irse a la derecha, ¿sí? Seguir un ritmo. ¿Sí? Esto, insisto, retomando la manera en que se movía el agua que procedía de la lluvia. Entonces, un buen rato estuve definiendo las letras. Al final logré un conjunto de 40 letras, y venía la segunda etapa: cómo conjuntarlas, cómo armarlas, cómo con estas especies de letras, cómo armar los textos, ¿sí? Empecé a armar los textos, empecé a armar, según yo, las palabras, empecé con ellos a articularlas. Conforme las estuve articulando, conforme las estuve desarrollando, ¿sí? Decidí también, ¿sí?, el color que deberían de tener, y me incliné por todo utilizar los colores básicos en las caligrafías. He hecho a lo largo de estos años muchos libros que tienen, ¿sí?, desde mi óptica, ¿sí?, un conjunto de características que le dan sentido a el proyecto Ñaño Saxo. Entonces ya estaba tomadas las consideraciones pertinentes para que estas caligrafías se integraran a las imágenes que yo estaba pensando que iba a desarrollar. Entonces estuve armando los textos. Durante mucho tiempo. Estuve armando los textos sobre diversas superficies. Estuve armando los textos, todos los textos. ¿Sí? Los estuve armando. ¿Sí? Estuve trabajando sobre ellos para ir definiéndolos. Especies de apuntes, especies de notas sueltas, esas que hacemos luego sobre una servilleta, sobre una hoja, y anotamos una cosa que se nos vino a la mente, algo que nos inspiró, y lo anotamos. Pero también, insisto, también hice libros. Hice carpetas que tuvieran todos y cada uno de los textos que yo iba a redactar. Estos textos tenían que platicar, tenían que decir algo, tenían que narrar algo, ¿sí?, tenían que comunicar. Independientemente de la forma en la cual llegué, que deberían estar solucionados, la siguiente parte fue tratar de articular, ¿sí?, contenidos a través de estos. Entonces me dediqué durante un buen tiempo, así lo sigo haciendo obviamente, a hacer estos textos con los cuales, ¿sí?, pretendía yo en su momento dado integrarlos a las imágenes. ¿Sí? Sí, también fuertemente influenciado con esta idea de que la imagen y el texto deberían estar entreverados, pero que no solo tenía que haber referencia hacia el ser humano, sino también a los animales con los cuales interactuamos, que también debería de hacer referencia a las plantas. Y me tracé otra línea de investigación para ir complementando estas dos que ya había abierto. Una, la fabricación de los soportes o elaboración de los soportes. Dos, la configuración de un alfabeto o de un texto. Y el tercero fueron los dibujos de los animales, las representaciones gráficas de animales que para mí tuvieran una significación, o mejor dicho, aquellos animales que yo consideraba que para Ñaño Saxofi tenían una referencia muy importante. Entonces también establecí las condiciones en las cuales iba a trabajar estas figuras. Si la tipografía, la caligrafía era sensual, era una línea ondulante, eran con sus gradaciones, sus valores, ¿sí?, que se movía en todas las direcciones, siguiendo un ritmo, un orden. En el caso de los animales, ¿sí?, decidí hacer todo lo contrario. Me planteé que debería de ser en una estructura geométrica perfectamente definida, ¿sí?, con los ángulos muy claros, ¿sí?, y solo estar elaborados con puras líneas rectas. No debería de haber en su configuración líneas curvas. Entonces, de la misma manera,
De la misma manera, empecé a trazar, se está desbaratando para que lo vean. Empecé a tratar de obtener, ¿sí?, imágenes con, ¿sí?, con representaciones gráficas de los frutos, de las plantas y de los animales, de los insectos, de los reptiles. Empecé a trazar un conjunto de imágenes, ¿sí? Y llené muchos cuadernillos donde estaban los elementos con los cuales yo iba a elaborar, ¿sí?, estos conjuntos. Pues esos cuadernillos se fueron acumulando y contienen los gráficos de los animales con los cuales yo pretendía articular los conceptos junto con los de las plantas y las tipografías que había hecho para lograr, ¿sí?, los contenidos. Se sucedieron, los hice por series los animales, ¿sí?, con los cuales trabajaba, con los cuales trabajé, para lograr que estos, ¿sí?, empezaran a darme los elementos necesarios que necesitaba para integrarlos a una pieza, integrarlos a una obra. Ya tenía entonces tres vertientes: soportes con papel hecho a mano, caligrafías o tipografías o texto, ¿sí?, con líneas ondulantes, y representaciones geométricas de figuras de animales o figuras de plantas. Ya tenía estas tres posibilidades con las cuales, ¿sí?, el banco de iconografías se había ampliado considerablemente para lograr, ¿sí?, la pieza final. Bien, como se estaba comentando, ya teníamos los tres elementos muy importantes. El soporte, el papel, la hoja de papel hecha con fibras, utilizando el procedimiento oriental por filtraje, no por golpeteo. Ya teníamos el papel, ya teníamos el soporte en el cual íbamos a trabajar. ¿Bien? Y por otro lado ya teníamos, ¿sí?, las figuras gráficas o los gráficos de los animales, los cuales queríamos que estuviesen asentados, ¿sí?, en estos soportes. De la misma manera ya teníamos todo, ¿sí?, un repertorio de textos para, ¿sí?, integrarlos a estas figuras de animales, a estas figuras de plantas, ¿sí?, para, ¿sí?, ir conformando el, ¿sí?, trabajo final. Entonces, ya teníamos la hoja. Ahora venía el reto: cómo estas representaciones geométricas de animales, estas representaciones onduladas de los textos, cómo los pasábamos a nuestra hoja, a nuestro soporte que habíamos elaborado, ¿sí? Pero en unas primeras etapas probé con papeles industriales y con diferentes instrumentos, ¿sí?, para ver cómo se marcaban las cualidades que me dejaba, las posibilidades expresivas que la línea tenía, ¿sí?, los grosores de la línea, el mismo tipo de pigmento me podía permitir. Entonces empecé, ¿sí?, cómo pasarlo a estas superficies, que había obtenido, y con estas características de suavidad, con esas características texturadas, con estas características de coloración, que de un lado me daba un color y del lado contrario me daba otro, la inmensa posibilidad del anverso y el reverso, el revés y el de en vez, ¿sí?, todas las posibilidades que me daba. Pero también tenía el reto. ¿Por qué? Pues porque necesitaba yo que estas imágenes pudieran transferirse a estos pequeños fragmentos, que yo había ido recuperando, ¿sí?, en los procesos que iba teniendo, en los cuales no se podía desprender la hoja completa por
motivos del grosor que tenía, del gramaje que tenía, que era extremadamente delgado, ¿sí? O también hechas a propósito, recordando las posibilidades, ¿sí?, del deterioro que ocasiona en los materiales el paso de los años. Entonces estuve un rato investigando y experimentando con diversos materiales para poder, diversas herramientas, poder transferir, ¿sí?, los datos a estas hojas. A estas hojas que yo había elaborado con diferentes fibras, ¿sí? Tenían una resistencia algunas de ellas, pero otras tenían una gran fragilidad. Unas muy resistentes y otras no tenían estas cualidades de resistencia, pero visualmente eran muy atractivas. Entonces cada una de ellas, cada una de las posibilidades que las fibras me dio, pues estaban, ¿sí?, estaban esperando que yo encontrara con qué instrumento, con qué herramienta, con qué pigmento o con qué tinte iba a poder, ¿sí?, incidir sobre ellas. Recordando, porque tengo que mencionarlo, estas hojas de papel no están prensadas, ¿sí?, no están prensadas y no tienen, ¿sí?, una carga de una sustancia química que les permita, ¿sí?, juntar todas las fibras y que, en la medida de lo posible, los líquidos las afecten lo menos. Entonces, empecé a experimentar, empecé a investigar cómo pasarle los textos a esto, cómo pasarle las imágenes a estos fragmentos, cómo hacerlo, cómo estos pequeños fragmentos me iban a permitir, ¿sí?, transferirle toda esta información, toda esta carga, ¿sí?, gráfica, toda esta carga iconográfica. ¿Cómo me iban a permitir transmitirlo? ¿Sí bien? Ya tenía la hoja, ahí estaba la hoja, ¿sí? ¿Cómo voy a transmitir esto? ¿Sí? ¿Cómo? Y entonces empecé a hacer los trazos y empecé a hacer las imágenes, empecé a tener las imágenes donde integraba sobre el soporte que yo había obtenido uno de los dibujos, ¿sí?, que yo había elaborado con sus respectivos textos, ¿sí? Uno de los dibujos que yo había elaborado, ¿sí?, con sus respectivos textos. Empecé a trabajar con ellos. Empecé a encontrar las formas que me permitieran, ¿sí?, tener, pues, prácticamente resuelto, ¿sí?, una pieza. Prácticamente resuelto una pieza. Aunque yo sabía que solo era parte. Esto no estaba concluido, o esto no está concluido. Solo es parte de lo que, ¿sí?, andamos buscando al final. Solo es parte. Este proceso le hacía falta el más importante. No olvidemos que al principio de esto les dije que yo soy maestro de fotografía. Me dedico al ejercicio de la fotografía. Me dedico a la enseñanza de la fotografía, ¿sí? Y todo esto que estaba realizando tenía que ver más con la gráfica, tenía que ver más con lo dibujístico, y tenía que ver más con otras de las disciplinas que sí son importantes en el ámbito de las artes visuales. Necesariamente tiene uno que incursionar en ellas, pero mi actividad principal es la fotografía. Entonces sí, ya tenía resuelto, ya había logrado integrar la parte gráfica, la parte textual, ¿sí?, y el soporte. Ya los tenía resueltos. ¿Sí? Más, me hacía falta la parte fotográfica. Y aquí surgió otros dilemas bien interesantes, otras maneras bien interesantes. ¿Sí? Ya tengo esto
que es un soporte, una superficie que no está prensada. Que en el momento en que yo lo sumerja al agua, en el momento en que yo le ponga una sustancia líquida encima de ella, se va a deteriorar. ¿Sí? Este soporte no está hecho para poderlo humectar, porque a la hora de humectarlo, ¿sí?, las fibras van a empezar a separarse. Porque, insisto, le faltaba el aglutinante, le faltaba el prensado. Solo estaban depositadas en el bastidor y por precipitación, ¿sí?, se evaporaba el agua y las fibras quedaban extendidas. Entonces ahí tenía un límite, tenía un enorme limitante. No tenía posibilidad de emulsionarlas físicamente. No podía poner las emulsiones fotográficas encima de ellas, ¿sí?, porque estas son húmedas y en ese momento se van a deteriorar. ¿Sí? Y para fortuna mía, ¿sí?, llegó así, nos avasalló, nos arrasó, nos impactó, modificó enormemente, ¿sí?, nuestros métodos y procedimientos. Esta avalancha no eran más que los sistemas digitales. Los sistemas digitales vinieron a modificar y a cambiar todo. Y los que nos dedicamos a las disciplinas artísticas, a las disciplinas visuales, y sobre todo los que nos dedicamos a la fotografía, tuvimos que reconsiderar nuestros métodos y nuestros procedimientos. Tuvimos que reconsiderar nuestros conocimientos de las técnicas y de los procesos fotográficos. Porque los sistemas digitales se hicieron presentes. Y había que conocerlos, apropiarse de ellos, explorarlos, investigarlos y proponer cosas con ellos. Y aquí viene la parte final que permite amalgamar, permite amarrar, ¿sí?, todo este procedimiento. Si en un momento dado yo pensé en emulsionar los papeles fotográficos y poderles transferir unas imágenes fotográficas, esto había quedado enormemente rebasado, pero también había quedado patente que había límites técnicos. Y vienen los sistemas digitales. Los sistemas digitales, ¿sí?, partimos otra vez a explorarlos desde un inicio, conocerlos, ¿sí?, para saber de sus posibilidades. Como les decía, teníamos ya resuelto el asunto de integrar esas 3 líneas de investigación conformadas por la fabricación del soporte o la elaboración del soporte, los textos, ¿sí?, y las representaciones gráficas. Estaba resuelto, pero lo que nos faltaba era la parte fotográfica. Como bien les comenté al principio, yo soy profesor de fotografía y la mayor parte de mi obra la he realizado en el ámbito de la disciplina fotográfica. El objetivo final de Ñaño Sac-Sofi, del portafolio Ñaño Sac-Sofi, era darle una solución fotográfica, era el tener un portafolio fotográfico. Bien, pues yo ya tenía resueltas estas 3 primeras partes y ahora venía la parte más particular. ¿Cómo llevar, cómo saltar, cómo pasar de la hoja, del soporte, del papel, cómo saltar a las tecnologías fotográficas? ¿Cómo saltar a la tecnología fotográfica? Producto de mi circunstancia, yo me formo en el ámbito de la fotografía análoga, la fotografía química, ¿sí? Mis referentes son instrumentos análogos, instrumentos mecánicos, cámaras fotográficas que para funcionar están constituidas por un conjunto de engranes y de resortes, a los cuales a través de, ¿sí?, sus relaciones nosotros le ordenamos qué hacer, dejar pasar la luz al interior de ella, a la cual hemos habilitado con una
una película, una cámara, un material fotosensible. ¿Sí? Me toca a mí todo el discurso análogo. Yo aprendí en la fotografía análoga. Entonces, mis instrumentos tienen estas características. ¿Sí? Pero, comentaba también en párrafos anteriores, momentos anteriores, todas las áreas son impactadas por los sistemas digitales, todas las áreas del conocimiento. Fotografía no va a ser la excepción, y fotografía en particular es una de las áreas mayormente impactadas por las tecnologías digitales. Sí, tengo aquí enfrente mío este aparato, este instrumento. Todavía la conservo y le guardo mucho cariño, porque esta es mi primera cámara digital. Esta es la primera cámara digital que yo compré, que yo adquirí. Ustedes pueden notar las características y pueden notar el tamaño de la pantalla. El tamaño de la pantalla, ¿sí? Y las posibilidades que esto brinda. Esta fue mi primera cámara digital. Esta cámara la adquirí allá por los finales del siglo pasado. ¿Sí? Rápidamente esta cámara digital se vio rebasada por los nuevos modelos que llegaron. ¿Sí? Los nuevos modelos fotográficos con mucho mayor número de posibilidades, ¿sí? Con otras características y con la posibilidad, obviamente, de integrarle los lentes de los sistemas ópticos, ¿sí? Hasta llegar a las novísimas, a los monstruos con los que ahora trabajamos. Cámaras muy sofisticadas, terriblemente tecnificadas. Bien, pero en su momento llegó, impactó, tuvimos que reprender el camino, ¿sí? Pero a mí me vino a auxiliar, me vino a enriquecer, me vino a ampliar el abanico de posibilidades con las cuales resolver mis problemas o mis objetivos. ¿Sí? Entonces me di cuenta, reparé, que había una enorme posibilidad de fusionar el trabajo fotográfico con estos sistemas análogos, con estos procedimientos análogos con los cuales había estado elaborando un buen rato. ¿Cuál era este procedimiento? Simple y sencillamente utilizar la técnica de la reprografía o la reproducción fotográfica para, mediante los nuevos sistemas, digitalizar estos objetos. Sí, al principio los sistemas no permitían resoluciones muy altas, no permitían definiciones muy altas, estaban muy limitados. Pero vino otra vez en auxilio de todas estas tecnologías algo que se denominó escanear. Una herramienta que nos permitió, ¿sí?, digitalizar objetos, digitalizar planos, digitalizar libros, ¿sí?, sin pérdida de detalle. Entonces el escáner, desarrollando e investigándolo, pues no es más que una cámara, es una cámara fotográfica que se va desplazando, ¿sí?, montada en un riel como si estuviera haciendo un panel. Esta cámara montada en un riel es una cámara habilitada con un lente macro, es decir, puede o se permite tomar fotografías a unas distancias mínimas. Tiene sus asegúnes, tiene sus características, tiene sus limitaciones, pero fue un gran avance. Y entonces los fotógrafos en las primeras épocas nos dedicamos a digitalizar nuestros negativos. Es decir, los negativos análogos que habíamos obtenido de la fotografía química, empezamos a pasarlos a archivos digitales, ¿sí?, a través de estos instrumentos que permitían, ¿sí?, hacerles un barrido, escaneado, y transformarlos en un archivo alfanumérico. ¿Sí? Ya teníamos entonces las herramientas con las cuales podíamos, ¿sí?, digitalizar estas imágenes que en su momento fueron obtenidas mediante procesos físico-químicos. Y fue así, me puse a digitalizar imágenes que en un conjunto de sesiones fotográficas fui realizando paralelo a la elaboración de los textos, a la elaboración del papel, a la elaboración de los dibujos. Sesiones fotográficas
en las cuales, ¿sí?, había dedicadas completamente al desnudo, fuera este femenino, fuera este masculino, o sesiones completas dedicadas a fotografiar objetos. Entonces tenía un archivo, contaba con un archivo de negativos de diferentes formatos, 35 milímetros, formato medio, gran formato, con los cuales yo pretendía integrar en estas imágenes, en estas piezas, ¿sí? Yo pretendía integrar el desnudo, pretendía integrar los objetos, con la pretensión de poder aplicar una emulsión fotográfica y por contacto imprimirlo. Ese era el plan original. Pero con las posibilidades que abrió los sistemas electrónicos, los sistemas digitales, pues rápidamente cambió ese procedimiento. Y el procedimiento lo llevé a cabo mediante un escáner de cama plana, ¿sí? Un escáner de cama plana, ¿sí? Un escáner de transparencias. Empecé a digitalizar mis archivos fotográficos, ¿sí? Vi que ya tenía las imágenes digitales de los archivos fotográficos. Y entonces también procedí, vuelvo a insistir, a partir del conocimiento de la reprografía, empecé a digitalizar mediante el escáner las imágenes de los papeles o de las hojas o de los soportes que yo había obtenido y que los había sentado en las hojas que yo había elaborado. Empecé a escanearlos. Empecé, ¿sí?, a fotografiarlos con la cámara plana. Esto es importante clarificarlo. El escáner no es más que una cámara, no es más que una cámara fotográfica. El escáner es el principio con el cual trabajan todas las cámaras digitales. Todas las cámaras digitales. Desde esta cámara primera, de los tiempos primeros, hasta estos últimos monstruos, ¿sí?, ¿sí?, trabajan con el mismo sistema, que es un sistema de barrido. En los sistemas análogos, la cámara se abre y se cierra de acuerdo a la orden que le damos. En las cámaras digitales no, en las cámaras digitales lo que hace es un barrido. Va barriendo la escena, ¿sí?, hacia donde dirigimos la cámara. Entonces, bajo ese principio, el escáner es una cámara. Es una cámara de cama plana. Solo que hace macrofotografía. Solo diseñado para hacer macrofotografía. Es decir, fotografía desde distancias muy cortas. Entonces, empecé fotografiando negativos, posteriormente empecé fotografiando estas hojas de papel con estas grafías que yo hacía para finalmente fotografiar con el escáner objetos tridimensionales. Pareciera ser que el escáner no está diseñado para fotografiar objetos tridimensionales, producto de la falta de profundidad de campo o la poca profundidad de campo que nos da. Pero, otra vez, con el conocimiento de cómo funcionan las reprografías, técnicamente cómo se hace, pues inmediatamente el escáner sirvió de mesa de reproducción. Y entonces sobre la cámara de vídeo del escáner empezamos a colocar objetos tridimensionales y sistemas de iluminación fuera del escáner, que permitió que se fotografiaran con mayor precisión estos objetos debido a que estaban bien iluminados. Y entonces creció el rango de profundidad de campo, ¿sí? Con esto logramos, ¿sí?, tener ya un gran banco de imágenes, un gran banco de información compuesto, ¿sí?, por imágenes que en su origen eran análogas, tanto fotográficas como dibujísticas, como textos y como las mismas hojas. Eran físicas, ya no las teníamos físicamente, ya las teníamos, ¿sí?, dentro de los archivos digitales, ya las teníamos digitalizadas. Pero venía la otra parte: integrar cada una de estas piezas en una unidad, articularlas de tal manera que cada pieza estuviese compuesta por, ¿sí?, sus respectivos textos, sus respectivas ilustraciones o imágenes de figuras de animales o plantas,
y obviamente por las texturas, los colores, los acabados que nos daba el papel hecho a mano. ¿Sí? Ya estaba todo y empecé a articular ñañú Saxofi. ¿Qué es ñañú Saxofi? Finalmente, ¿qué es ñañú Saxofi? ñañú Saxofi es un proyecto fotográfico. Es un proyecto fotográfico, ¿sí?, integrado por un conjunto de investigaciones de diversas disciplinas de la visualidad, de lo artístico. ¿Sí? ñañú Saxofi es un portafolio, una carpeta, conformada por 50 hojas. 50 hojas hasta ahorita. 50 folios, 50 hojas, 50 páginas. Las cuales se supone, se especula, se afirma, se dice, que pertenecieron a un gran libro, que eran parte de un libro, que estuvieron en algún momento dado integradas a un libro. ¿Qué decía este libro? También se dice que este libro, ¿sí?, este libro daba cuenta de algunas escenas que tenían que ver cuando los ñañú Saxofi habitaban sus extensiones originales, sus zonas originales, sus tierras originales, y que producto de su confrontación y su desavenencia con otros grupos particulares fueron expulsados, fueron echados de esa tierra. Y según las páginas de estos libros, de este libro en particular, según las páginas de este libro, ¿sí?, narran, ¿sí?, ese tránsito, ese rompimiento, esa fractura que tienen cuando los ñañú Saxofi son expulsados de su tierra. Le hemos nombrado ñañú Saxofi o la expulsión del paraíso, ¿sí?, la expulsión del paraíso. Entonces, en estos folios encontramos, ¿sí?, algunos elementos característicos de aquellos tiempos en los cuales, ¿sí?, en un formato panorámico, ¿sí?, con una visión muy amplia, suceden o acontecen hechos que se desarrollaron tempranamente en la parte más occipital del cerebro, la parte más alejada, ¿sí?, más así profunda e inconsciente. Entonces van dando cuenta, van narrando, van especulando, van provocando el que nos confrontemos, nos topemos, nos encontremos con estas, ¿sí?, maneras sinestésicas, con estos movimientos sensuales, con estas relaciones que establecían, ¿sí?, de manera natural con los objetos que les circundaban, ¿sí? Encontramos sus sensualidades, ¿sí?, encontramos sus cultos fálicos, sus cultos, ¿sí?, búlbicos. Encontramos paso a paso, adentrándonos en cada una de ellas, en cada uno de estas imágenes, ¿sí?, esta manera particular que tenían los ñañú Saxofi de manifestar, ¿sí?, sus emociones, sus erotismos, sus sensualidades, sus, ¿sí?, relaciones directas con la naturaleza. En un tiempo mítico, en un tiempo que se fue, en un tiempo el cual ya no está presente, en un tiempo en el cual solo las imágenes, ¿sí?, que conservamos de ellos nos permiten un ligero acercamiento. No nos va a dar la totalidad, de lo que ahí está sucediendo.
no nos va a dar la totalidad de qué fue lo que sucedió. No nos va a dar todo el conjunto de datos históricos que nos permita ubicar en un tiempo y un espacio determinado los medios sexuales. Pero sí nos puede llevar a que transitemos estos caminos meándricos, ¿sí?, que a través de un conjunto de ejercicios y movimientos sígnicos, ¿sí?, nos ubiquen y nos lleven emocionalmente a estos espacios donde ellos culturalmente se recrean, donde ellos culturalmente establecieron, ¿sí?, una manera de ver, una manera de entender el universo. Niño Saxoví es, pues, la forma en que un grupo determinado estableció unas relaciones muy particulares con el entorno en el cual vivían, del cual sabemos que fueron expulsados de manera no pacífica, y que estos folios sobrevivientes, estos pequeños extractos de esta historia, de estas historias, tratan, ¿sí?, de dar cuenta de esos idílicos lugares en los cuales ellos habitaron antes de ser expulsados. Y obviamente, pues, la mayoría de los folios se han perdido. La mayoría de los folios que integraban estos libros, estos viejos libros, se han extraviado. Tampoco podemos afirmar que estas imágenes que tenemos, ¿sí?, sean o procedan del mismo volumen, del mismo legajo, ¿sí? Hemos intentado darles una unidad y agruparlas para tratar de encontrar este hilo conductor que nos vaya llevando de la mano a esta especie de laberinto de mimos para llegar a encontrar al gran, ¿sí?, el gran monstruo que somos nosotros mismos. Ese es Niño Saxoví. Muchas gracias. Hola de nuevo. ¿Qué les pareció? A mí especialmente me gustó mucho su proceso de investigación en torno a las fibras, su producción de gráfica, ¿no?, que pues se sale un poco de su producción fotográfica, de cómo la encauzó, bueno, no sé. Me parece muy interesante toda experimentación que el maestro Víctor Monroy hace, y cómo no deja de explorarse, a pesar de tener un conocimiento ya muy comprobado en fotografía, pues más bien se sale de su zona de confort y lo lleva más allá. Entonces me parece increíble su proceso de este proyecto. Me parece que aporta no solo a la fotografía, sino a muchas otras áreas. Y bueno, sobre todo creo que nos da una gran lección de los procesos artísticos, ¿no?, que es enriquecedor en más de un sentido, no necesariamente solo para el resultado de ese proyecto, ¿no?, sino que nos da las bases para seguir brincando a descubrir y seguir experimentando y, ¿por qué no?, seguir produciendo también. En fin, pues bueno, espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí. Pues bueno, ojalá nos ayuden a seguir viendo este proyecto que, como les conté ya, es un gran esfuerzo, y además, por supuesto, se vale compartirlo con personas que creen que pueden estar interesados en estos temas, y bueno, sobre todo pues para que nuestra comunidad siga creciendo. Y bueno, pues creo que es todo por mi parte. Nos estamos encontrando y qué gusto que nos vean. Hasta luego.